Entonces, bueno, aquí sí. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? La presentación. Sí, claro, profe. Listo, listo. Estamos viendo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, básicamente, la sesión del día de hoy la hemos denominado Estado, Gobierno, Política, perdón, Estado, Gobierno, Política Pública y Administración Pública. Es decir, cómo todos esos entes están interrelacionados y todos interactúan. ¿Ok? Entonces, desde esa óptica, la temática está preparada de la siguiente manera. Vamos a ver los siguientes componentes. Vamos a hablar de lo que es el Estado, vamos a hablar del gobierno, de la administración pública, de la gobernanza, de las redes de política pública y de la globalización y las políticas públicas. ¿Listo? Entonces, hay que arrancar, obviamente, hablando de lo que es el Estado, gobierno, las políticas públicas y la administración pública. Y para eso, digamos que cuando se hace referencia al gobierno, se entremezclan una serie de conceptos y elementos que se utilizan en ocasiones indistintamente, haciendo compleja una definición mínima del mismo. Así, con frecuencia se habla del Estado, de la administración pública, del poder político, del régimen político, entre otros conceptos que se confunden al definir el gobierno. Entonces, por lo general, digamos que desde nuestra área, nosotros lo tenemos claro, sobre todo por nuestras funciones y lo que desarrollamos en el día a día desde nuestro aspecto laboral, pero la gente del común tiende a mezclar todo. Para ellos, Estado es lo mismo que gobierno, administración pública es Estado, en fin. Y ese tipo de situaciones pues llevan a que esa mezcla de términos y de definiciones se revuelvan, como que se genere una confusión y de esa manera pues el tema tiende a volverse algo confuso, algo que las personas, algo que no cala al interior de las personas y como no es bueno, como que es tan confuso que las personas dicen, optan por la más fácil y es olvidarse de eso, ¿sí? Yo no le hago seguimiento, eso es un enredo, eso no lo entienden sino ellos, un poco lo que pasa como con el estatuto tributario, ¿no? Que en esta época de declaración de renta, las personas como que dicen, uy, no, es que yo no entiendo esa parte tributaria, eso de las cédulas, eso de tener que declarar y que si es pensionado y que si es asalariado y que los dividendos, y como que eso se vuelve un enredo que las personas optan por evadir, ¿ok? A sabiendas de lo que puede traerle eso como consecuencias. Entonces, cuando una situación se vuelve tan compleja y confusa, pues la persona tiende a desentenderse rápidamente de eso. Por esas razones que se hace necesario el estudio de los temas de gobierno de forma tal que se tengan en cuenta esos componentes que lo conforman al gobierno como tal y al mismo tiempo se logre diferenciar sus funciones y sus definiciones. Y en ese sentido, digamos que en ese aspecto se busca puntualizar sobre algunas definiciones mínimas que lleven a entender lo que es la importancia del gobierno dentro del Estado, como un componente, otro agregado de ese Estado. Entonces, para describir el gobierno, eh, necesariamente, imperativamente, tenemos que hablar del Estado. Ahora bien, hay que dejar en claro que gobierno no es lo mismo que Estado, ya que el gobierno está conformado por un conjunto de órganos que dirigen al Estado, que lo guían hacia el cumplimiento de una serie de metas, de unos propósitos, de unos determinados fines que se ha trazado ese gobierno. Y de igual manera, digamos que hacer alusión al gobierno es referirse específicamente al poder ejecutivo, ¿sí? Al presidente, sus ministros, dentro de un ordenamiento constitucional colombiano. Por eso es que se entiende que le corresponde al gobierno ejercer la dirección del Estado y lo hace mediante sus órganos que originan lo que se denomina como la administración pública. Y esa administración pública se fundamenta en una serie de instituciones, una serie de organizaciones que tienen unos ordenamientos jurídicos en el marco de un determinado sistema político que para nosotros como pueblo, pues aplica el presidencial. Entonces, partiendo de eso,
Esa política pública se refiere directamente a lo que es la intervención de una autoridad pública, pero viendo esa autoridad pública como un ente competente, ¿para qué? Para responderle a la gente ante problemáticas que le afectan a la sociedad en su conjunto, o digamos que puede que no sea a la sociedad en su conjunto o a la sociedad en general, pero sí puede ser a un grupo determinado de la sociedad o a ciertos ámbitos territoriales. Entonces, esa administración pública está conformada por ese conjunto de organizaciones, por un conjunto de agentes y de funcionarios que le sirven a la institucionalidad. ¿Para qué? Para poder hacer efectiva la funcionalidad del Estado y poderle responder al ciudadano. Entonces, todo esto, digamos que define todo un conjunto de normas, bueno, más que de normas, es de formas, define todo un conjunto de formas de organización y unas culturas organizacionales que le dan vida a unos modelos administrativos. Y en ese orden de ideas, entonces, aquí ya necesariamente nos toca hablar puntualmente de lo que es el Estado. Digamos que la noción de Estado tiene diversos componentes que la integran y que, digamos que han venido delineando lo que hoy podemos o lo que hoy entendemos por Estado. Eh, Obviamente, todo esto está ligado a la evolución de la sociedad y sus formas de organización política. Y de esta forma, pues es común relacionar lo que es la concepción de Estado con sus elementos, es decir, con el territorio, con las comunidades, con unas normas, ¿sí? Unos reglamentos, unos parámetros que le permiten a los que conformamos ese Estado como población, pues podernos comportar y vivir en comunidad, tener medidas de control, temas de poder, de administración, entre muchos otros componentes más que se han venido sumando históricamente en esas diversas culturas y grupos sociales a lo que conocemos como Estado. Entonces, ese Estado como poder político y complejo institucional organizado sobre, digamos que aquí dentro del Estado es muy importante el territorio. Entonces, cuando ese Estado, como poder político, eh, está organizado dentro de un determinado territorio, es capaz de ejercer con un grado alto de eficacia el monopolio de la producción de las normas más relevantes y de ese uso público de la fuerza. ¿Ok? Ahí también hay que hablar de lo que es la coerción legal sobre las personas o sobre la sociedad que están sometidas a su jurisdicción, a la jurisdicción de ese Estado. No es un invento nuevo, ni es tampoco un invento europeo. Esto lleva desde orígenes de la humanidad, cuando la humanidad empezó a pasar a dejar de ser nómada y volverse sedentaria, y necesitaban empezar a unirse entre grupos para protegerse, para evitar que los fueran a robar, para evitar que fueran a quitarle sus pertenencias, etcétera, etcétera. Entonces la sociedad como tal empieza a unirse en grupos y comienzan a crear un Estado. Pero para que el Estado funcione, empezaron a tener la necesidad de crear a un líder, de elegir a un líder que sea el que tenga la visión para poder orientar a ese Estado, grande o pequeño, pero que los pudiera guiar y de esa manera también se pudieran proteger. Entonces es cuando ese Estado comienza a limitarse, y limitarse es que empieza a crear una serie de fortines, una serie de murallas que protegen a los que están dentro de esa muralla. Y obviamente, pues ya entonces viene un tema bien importante y es, bueno, ¿cómo nos sostenemos como Estado? Porque está bien, yo soy el que los voy a liderar, tengo un grupo de personas que me van a ayudar a liderar, pero esas personas necesitan vivir, yo necesito pagarles, necesito tenerlos bien para que ellos me ayuden con eso. Entonces empiezan a tener todo el tipo de recaudo de impuestos. En algunas ocasiones, y esto digamos que los estados han venido evolucionando como todo, ¿sí? Anteriormente, pues existía un rey, lo que se conocía como ese estado monárquico o un estado de policía, en donde el rey era el que mandaba, el rey era el que tenía todo el poder y partían de un principio que era el rey o ese monarca no se equivocaba. Y nadie podía contradecirlo, porque es que él era el sabio, él era el que tenía todos los preceptos claros y pues las decisiones que él tomaba eran indiscutibles, y aquel que se trataba de revelar frente al tema, pues simplemente
lo desaparecían. Entonces, fuimos evolucionando, se fueron creando normas y es ahí en donde, y eso es un tema que ustedes van a ver creo que en segundo semestre, lo que tiene que ver directamente con el derecho administrativo, que funge ese derecho administrativo como esa rama del derecho capaz de, digamos que, dirimir obviamente en derecho entre un conflicto que exista entre un ciudadano y el Estado. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia del derecho administrativo y eso es lo que realmente hoy nos permite saber que podemos con total tranquilidad entrar y tener algún tipo de discusión con el Estado a sabiendas que el derecho administrativo me va a proteger, bueno, no solamente me va a proteger a mí como ciudadano, sino que va a tomar una decisión en derecho perjudicando al Estado o perjudicando al ciudadano, pero es una decisión en derecho. Entonces, digamos que esa es la importancia de ese derecho administrativo que surge precisamente para poder dirimir entre esos conflictos que hay entre el Estado y la población. Y esto, pues, digamos que ese derecho administrativo nació precisamente con un accidente. Básicamente, se denomina el fallo blanco, que era un señor de apellido Blanco por allá en Francia, mandó a su hija, y estoy aquí parafraseando, pero simplemente para ponerlos en contexto, manda a su hija a hacer un mandado y la niña sale, una niña como de 5 o 7 añitos, y en esa época, pues a pesar, pues, eso era después de la Revolución Francesa, pues en esa época no habían carros, sino habían era caballos, carruajes. Y un carruaje de estos atropelló a la niña, le quitó las, es decir, le pasó por encima de las piernas, se las tuvieron que amputar a la niña, y ese carruaje era un carruaje que pertenecía a la industria tabacalera de Francia. Y entonces lo que hizo el señor Blanco, que era el papá de la niña, demandó al Estado porque lesionaron la vida, lesionaron la salud y la integridad de la niña, y ahí fue cuando, digamos que ese es como el primer hecho que se conoce frente a ese tema del derecho administrativo. Se habla que el fallo blanco es como el origen o el nacimiento de ese derecho administrativo. Entonces, cierro el paréntesis ahí del derecho administrativo, pero sí, digamos que ese estado empieza a conformarse debido a eso. Y estamos hablando de épocas del origen de la humanidad, cuando la población se empieza a volver sedentaria y necesita, siente esa necesidad de tener algún tipo de protección. Pero esa protección pasó, o sea, se le devolvió a la población cuando elegían mal. Y el hecho de elegir mal, pues trae problemas. Todavía hoy en día lo vemos, lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, lo que pasa en países como el África, lo que ha pasado, no sé si han podido ver lo que está ocurriendo ahorita en Guyana. Guyana ahorita encontró unos pozos petroleros impresionantes y se habla de que ese es el boom ahorita, pero ese es un país pequeñito, colonia francesa, que era olvidado ahí al lado de Venezuela, y hoy en día, y tenía todos los problemas del mundo, o sea, ahí se habla que el 80% de su población está en pobreza absoluta. Imagínense, el 80%. Y ahora con ese tema de esos pozos petroleros que encontraron, pues lo que le va a entrar es plata a montones. Y eso, pues todos sabemos que cuando hay un gobierno con instituciones débiles, pues eso lo que trae es corrupción, esos dineros no le llegan, no van a verse beneficiada la población, va a entrar en temas de corrupción y todo ese tipo de cosas, pero precisamente es por eso, por ese tipo de gobiernos débiles que se nombran, que como población en muchas ocasiones elegimos o que en algunas ocasiones son impuestos, ¿ok? Entonces, pues digamos que todo eso influye y cabe dentro de este marco de Estado. Entonces, básicamente el Estado, como les decía, pues aparece desde el origen del ser humano, ya que puede entenderse como ese fenómeno histórico que se ha venido constituyendo con el devenir de las sociedades humanas y obviamente juega un papel muy importante en lo que es la construcción de estructuras sociales y políticas de ordenamiento de las relaciones en cada grupo social. Y esa es una de las razones por la cual eh, un componente fundamental en la construcción de un Estado es la conformación de instituciones sociales y legales. ¿Cuál es la función de eso? Pues obviamente regular y ordenar las dinámicas de esas comunidades que pertenecen a ese Estado
pero que de alguna manera tienen que haber una serie de reglas, una serie de lineamientos claros para la población y que el gobierno esté en capacidad de dirimir algún tipo de conflicto que se pueda llegar a presentar dentro de esas comunidades. Entonces, básicamente, ese estudio del origen del Estado, pues ha estado unido al análisis de las formas y las razones que desde hace muchísimo tiempo atrás ha tenido el ser humano para la conformación de formas de esa organización política. De ahí que desde distintas teorías y visiones se ha intentado explicar cómo aparecen los estados y cuáles son sus componentes. Y partiendo de eso, digamos que el proceso de conformación de los estados es contemplado como un paso en la evolución de las formas de organización social del ser humano. Cuando se transita de un ser primitivo, nómada, que tiene una familia, que tiene unos bienes, y esa gente que hacía transitar por el desierto arriba, desierto abajo, y anden con todas sus cosas, sus cabezas de ganado, sus enseres, todo ese tipo de cosas transiten y transiten, llega hasta que encontrar, pues imagínense, en un desierto, pues claro, esa gente caminaba porque qué más hacían? Cuando empiezan a encontrar ríos, cuando empiezan a encontrar esos valles que son ricos en agua, en vegetación, empiezan a encontrar, a desarrollar la agricultura y cuando se empieza a desarrollar esa agricultura es cuando esos seres humanos en ese momento sienten la necesidad de establecerse en esos sectores. ¿Ok? Pero pues empiezan a surgir los problemas y los conflictos con otros que también empiezan a llegar y quieren quedarse con el Estado, con ese nuevo territorio, quieren aprovecharse porque de pronto tienen un nivel, son más o son más fuertes, o lo que pasó con los vikingos, que eran más altos, más grandes, más fuertes y se imponían a los otros grupos raciales. Entonces, todo esto pues básicamente se empieza a ver ese tipo de evolución cuando transita de ese ser primitivo a empezar a ordenarse ese ser primitivo en familias, en tribus. Yo no sé si aquí cabe el término de hordas. Para mí hordas hace referencia a The Walking Dead, o como diría Petro, The Walking Dead. Pero básicamente es eso, esas pequeñas agrupaciones de personas que se unen básicamente para protegerse. Entonces, y se empiezan a conformar esas sociedades y deja atrás lo que algunos autores han denominado el estado de naturaleza. Un estado de naturaleza en donde básicamente lo que prima es la individualidad y se convierte básicamente a una sociedad civil o estado con un poder visible para todos, al que se reconoce y al que se obedece. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, aquí tenemos ay, yo creo que aquí me pasó algo. Creo que me equivoqué con la diapositiva. Ay, sí, porque les iba a hablar. Ah, es que, listo, aquí está. Entonces, básicamente, aquí hay tres definiciones en donde cada uno de estos autores, Hobbes, Locke y Rousseau, hablan o dan su concepto de lo que es ese estado. ¿Ok? Entonces, Hobbes lo que dice es que el estado de naturaleza, ahí se habla que el estado de constante guerra entre todos los hombres, él lo enfoca en esos conflictos, en cómo mediante la fuerza, un estado es capaz de invadir a otro estado gracias a su potencial, a su fuerza que tiene, ¿sí? Mientras que Loki lo que dice frente a ese estado de naturaleza habla de un estado de libertad completa y de igualdad perfecta, pues es algo, digamos que a veces suena una utopía, pero es como él lo percibe. Y Rousseau dice que el hombre es el buen salvaje, se rige por sus instintos, es libre totalmente e individualista. Desde la óptica del contrato social, Hobbes lo que dice es que ese contrato social es una cesión voluntaria de cada hombre de todo poder y fuerza a una persona ficticia. Locke lo que dice es ese contrato social es un pacto social fundamentado en qué? En la convivencia, en el que se cede el derecho individual a hacer respetar el derecho natural al Estado. ¿Okay? Es decir, yo le doy el poder y la autonomía al Estado para que rija sobre mí, me desprendo de ese derecho individual.
Y Rousseau habla acerca de ese contrato social y dice que el contrato social surge cuando el hombre reconoce la propiedad privada y ve la necesidad de proteger la misma, esa propiedad privada, encontrando en la asociación la respuesta a esa necesidad. Y desde la óptica del Estado, ¿cómo percibe cada uno de estos tres autores el Estado? Pues Hobbes lo percibe como el Leviatán. ¿Qué es eso del Leviatán? Un hombre artificial con fuerzas superiores a las de cualquier hombre natural, es decir, un Estado es toda una maquinaria poderosa, dotada con una gran cantidad de poderes que como sociedad le hemos dado y pues digamos que en ocasiones uno siente que como que no puede luchar contra ese Estado. ¿Ok? Desde la óptica de Locke, lo que nos dice es que el Estado es acá una autoridad política con la facultad legislativa y ejecutiva para hacer respetar el derecho natural de los hombres. Y Rousseau, ya un poquito más contemporáneo, habla que el Estado es el producto de dicha asociación, se configura como el cuerpo político capaz de proteger la libertad y la prosperidad, perdón, la propiedad de cada uno de sus asociados. ¿Ok? Entonces, de esa manera, estos tres autores, Hobbes, Locke y Rousseau, son autores clásicos de lo que se conoce esa línea contractualista. Estos tres autores muestran lo que es el nacimiento del Estado moderno, pero un Estado moderno basado en ¿qué? En un acto racional de asociación de los individuos en el que, por las razones que fueran, se llega a la misma conclusión que es la necesidad de conformar un poder superior al de cada hombre que sea capaz de regir por encima de todos y estar en la capacidad, es decir, estar dotado para poder impartir orden y justicia. Entonces, esa es la óptica que se tiene desde lo que es el Estado. Ahora, una vez establecido el Estado que hoy conocemos, ese Estado contemporáneo, ese Estado se concreta en una serie de componentes que le dan una forma, le dan una sustancia, le dan un movimiento, le dan una razón de ser a ese Estado. Es decir, son en últimas aquellas características que lo logran definir al Estado y mediante las cuales se puede analizar cada Estado y sus particularidades. Y en ese sentido, estamos hablando de los principales componentes del Estado cuando hacemos referencia a su territorio, su población y su legislación. En ese orden de ideas, el Estado, visto desde la óptica del territorio, ahí estamos diciendo que el Estado se implanta y ejerce sus funciones sobre un ámbito espacial y físico. ¿Por qué espacial? Porque es que cuando hablamos de territorio no solamente estamos hablando del componente de la tierra, de esas fronteras terrestres que tenemos, no es solamente eso, estamos hablando de ese espacio marino al que tenemos derecho y también el espectro, ¿cómo le dicen a eso? Se me fue el nombre ahorita. Básicamente el espacio aéreo sobre el cual es soberano también cada estado. Entonces, digamos que ese territorio compone todo eso. Pero digamos que hablándolo en términos geopolíticos, que es una palabra que está muy de moda hoy en día, digamos que desde esa óptica geopolítica, cuando se habla de territorio, se hace referencia específicamente al territorio cuando se habla de fronteras, de espacio aéreo, de subsuelo, porque también todo lo que hay debajo de la tierra pues le pertenece a ese estado. Se habla de aguas marítimas y de otros conceptos que pues no vamos a enfatizar mucho, pero digamos que todo eso son los componentes de ese estado, perdón, de ese territorio, ¿listo? Ahora bien, el territorio no debe entenderse únicamente bajo la concepción de ese espacio geográfico en el que se encuentran las características físicas de ese estado. Hay que tener en cuenta otras características como el espacio donde se desarrollan constantemente esos procesos sociales de ocupación y de apropiación de ese espacio, es decir, que tiene que ver con todas esas dinámicas sociales que se producen diariamente entre los ocupantes de ese territorio. Pero dijimos que dentro del Estado habían tres componentes importantes. Apenas hemos visto el territorio. Algo vital, es decir, si no hay población, no hay Estado. Es muy difícil que haya Estado si no hay un territorio, ¿sí? Que era un poco lo que se hablaba el conflicto que hay entre Palestina e Israel,
en donde pues todavía esos, digamos que tuvo que haber una legislación internacional para poder decir, su territorio es este y su territorio es este, y no se pueden pelear porque ya internacionalmente se dirimió ese conflicto. Pero vemos que todavía hay problemas, sobre todo de carácter religioso, en donde todavía hay conflictos por esos territorios. No quedó eso bien definido. Y si uno se pone a leer la Biblia, encuentra el origen de esos problemas por allá cuando Adán, y no, Adán no, sino Abraham, y perdón que me meta con ese tema, pero es un poquitico así, simplemente para darle contexto. Abraham tuvo una esposa y su esposa no podía tener hijos, entonces la esposa le dijo, no, pues téngalo con mi sirvienta, y cogió a la sirvienta y tuvo muchos hijos con ella, y después sucede que la esposa sí le pudo dar hijos, y él quería solo a su hijo, el que era el que le había dado su esposa, y los otros no, entonces básicamente empezaron a sentir celos, y lo que pasó es que, digamos que los expulsaron del territorio de Abraham, y ellos cogieron para otro lado, que es lo que se conoce, que formaron lo que es hoy en día Palestina. Por eso ese conflicto entre palestinos y judíos. Obviamente eso tiene mucha más carne detrás, esto es simplemente un poquito ahí de contexto, pero eso tiene más trayectoria, pero es simplemente eso. Entonces, volviendo al tema de la población, pues digamos que cuando se habla de población dentro de la figura de este Estado, pues básicamente la población hace referencias al conjunto de personas que vienen a convertirse en ese sujeto titular sobre el que recae el poder político y jurídico de quién, de ese Estado. De esa manera, la población se remite a aquellos seres humanos que desarrollan sus dinámicas sociales dentro del territorio del Estado y que transforman y hacen evolucionar ese territorio. Es decir, le dan movimiento y le dan sustancia a ese territorio, a ese Estado. ¿Ok? Y viene el tercer componente, que es la legislación. ¿Por qué? Porque es que si no existe, si no hay leyes, pues la población va a tener conflictos y no va a haber quien dirima esos conflictos. Y sin leyes, pues no va a haber territorio, porque entonces todos se van a pelear por una parte de terreno, y digamos que pueden haber muchos conflictos. Entonces se necesita que haya un orden jurídico que esté en capacidad de tomar decisiones o de por lo menos dirimir conflictos entre la población, y que esto sirva de apoyo, de herramienta para el Estado. Entonces, básicamente, esa legislación, digamos que vista dentro del Estado, hay que decir que los estados conforman una serie de instituciones, muchas de ellas de carácter legal, que vienen a integrar el Estado y se convierten en las formas de relación con sus habitantes por medio de ¿qué? De un control. ¿Ok? Entonces, un conjunto de instituciones y de relaciones sociales, la mayor parte de esas sancionadas por el sistema legal de ese Estado, que normalmente penetra y controla a ese territorio, a los habitantes que digamos que ese conjunto pretende que delimitar geográficamente. Entonces, básicamente esos son los tres componentes de ese Estado. Y miremos ahora lo que es el gobierno. Digamos que el régimen político que hace parte del Estado, obviamente, ese régimen político se concibe como un conjunto de las instituciones que regulan y ordenan el funcionamiento del Estado, y en esa medida el ejercicio del poder, así como, digamos que también establece esos parámetros, esos lineamientos y esos valores sobre los que se cimientan esas instituciones. Y por régimen político, eh, digamos que hay que comprender que ese régimen político se interpreta como ese conjunto de las instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de esas instituciones. Entonces, las instituciones de las que se habla se entienden como las normas y procedimientos que establecen una serie de comportamientos, una serie de marcos de acción dentro del Estado y su relación con la sociedad. Y esas instituciones pueden llegar a ser unas instituciones formales, es decir, que se encuentran establecidas expresamente. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran establecidas por medio de leyes, por medio de normativas, de constituciones, póngale el nombre que quiera, pero tiene un carácter jurídico legal
que le permite instaurarse. Y desde la otra óptica están las informales. Y por informales se entiende que son aquellas que hacen parte de unos acuerdos tácitos, implícitos en la cultura de la sociedad. Es decir, el régimen político hace relación con el conjunto de elementos de orden ideológico, de orden institucional, de orden sociológico, que llevan a formar el gobierno de un país dado durante un periodo determinado. Entonces, esas instituciones que conforman ese régimen político vienen a qué? A revestir a ese Estado, no solo de un orden mediante el cual puede llegar a funcionar ese Estado, sino que además le otorgan legitimidad, le dan ese poder legítimo para que todas sus actuaciones sean reconocidas, pero no solamente que sean reconocidas, sino lo más importante es que sean aceptadas por la sociedad. ¿Ok? Y después del gobierno pasamos a lo que es la administración pública. Esa administración pública básicamente se configura como se configura como una estructura organizativa del gobierno de un Estado. Y esa estructura está conformada por personal profesional, funcionarios públicos, se encuentra conformada por unos recursos económicos, es decir, todos esos presupuestos que se le asignan a esas entidades, y por unos medios físicos, edificios, terrenos, bienes muebles, inmuebles, etcétera. Entonces, esa administración pública, mediante el cumplimiento de sus funciones, ¿qué hace? Me va a permitir la conexión entre la ciudadanía y el poder político. Y me permite esa conexión porque mediante su acción se busca satisfacer las necesidades que llega a tener la población en cuanto a qué, en cuanto a servicios públicos. Entonces, por medio de esas instituciones gubernamentales que conforman esa administración pública, se canalizan y aplican las políticas públicas, se canalizan y aplican las leyes, las normas, los procedimientos y esas acciones que le permiten el correcto funcionamiento del Estado. Entonces, esa administración pública se configura como una forma de organización del gobierno y sus funciones que hacen que se fundamenta en la búsqueda de eficiencia y eficacia en las obligaciones del Estado bajo una racionalidad práctica en la cual, digamos que se distribuyen funciones, se atiende a un orden jerárquico y a una serie de, llamémoslo, cadenas de mando que ya están previamente establecidas. Y así, digamos que así lo que se evidencia es que se sigue un modelo burocrático como un modo de organización de esa administración pública. Digamos que esos cargos dentro de la administración pública, esos cargos están ordenados jerárquicamente, ¿sí? Cada puesto inferior está bajo el control y supervisión de un puesto superior, eso es jerárquico. Y el desempeño de cada cargo se basa en la preparación especializada de su ocupante, de la persona que está desempeñando ese cargo. Y para eso, las personas que ocupan los distintos puestos son seleccionados bajo el principio objetivo del mérito. Y otra característica importante o que hay que destacar de ese modelo es que ningún integrante de la organización posee la propiedad de los medios de producción. Son profesionales, especialistas y también asalariados, es decir, devengan un salario por el desarrollo de su función. Y con esa administración pública, aquí, digamos que se cuenta con un personal profesional, que son los funcionarios públicos, tiene unos recursos económicos que pues están designados vía presupuestos públicos y se tiene unos medios físicos que es toda esa infraestructura bajo la cual se puede llegar a desarrollar toda esa función para la cual fue creada esa entidad o lo que se conoce como en su conjunto la administración pública. Y pasando de la administración pública llegamos a lo que es la gobernabilidad y la gobernanza. Digamos que cuando se habla de políticas públicas, gobernabilidad y gobernanza, se hace necesario remitirse a un proceso complejo muy propio de los sistemas políticos, que digamos que ha venido ocurriendo en los últimos 40 años, en donde
las diversas crisis políticas y económicas que hemos vivido como sociedad, como país, y así como el proceso de globalización, ha venido generando cambios en las formas y en las dinámicas políticas en cada uno de los diferentes países, lo que implica un reto constante para cada Estado y para cada sociedad, que digamos que tienen la permanente necesidad de ¿qué? De hacer que sus sistemas políticos sean funcionales, ¿sí? Pero que sean funcionales ¿a qué? A las necesidades que tiene esa población y que de una u otra manera logren integrar en su diseño y en su puesta en marcha diversos actores, tanto públicos como privados, que ahora se erigen como nuevos actores políticos fundamentales en la construcción de esas políticas públicas. Entonces, eh, digamos que tras las crisis de los sistemas políticos, eh, las políticas públicas surgen como ese instrumento más propicio para poder encauzar todas las demandas que tiene una sociedad y de esa manera poder lograr óptimos niveles de gobernabilidad vía políticas públicas. Entonces, esas políticas públicas surgen como el engranaje más relevante para promover y encauzar las demandas y transformaciones económico-sociales. Surgen también como la principal fuente de presión para promover la renovación de la actividad pública y la reforma del Estado. Entonces, digamos que desde la óptica de lo que es ya como tal la gobernanza, y entiéndase gobernanza como la consecución de acciones de política pública que ha sido concertada por diversos actores que vienen a convertirse en una opción óptima para poder ampliar la participación, eh, debido a que recurren necesariamente a una serie de mecanismos de consensos que obviamente eso le va a permitir construir en conjunto las respuestas a sus necesidades. Y digamos que de esa forma, lo que se logra evidenciar desde la óptica de la gobernabilidad y la gobernanza, es un aumento de la capacidad de dirección de la ley y las políticas públicas mediante una inclusión de unos destinatarios en la búsqueda de esos consensos y en los procesos de toma de decisión. De ahí que esa gobernabilidad no sería producto de las acciones exclusivas o de esas acciones propias del gobierno, sino más bien propias de su habilidad para poder involucrar y coordinar tanto actores privados como actores públicos y actores sociales en la producción o en la generación de políticas públicas para que se puedan suplir las necesidades de las personas. ¿Ok? Y luego de esto viene ya lo que se conoce como las redes de políticas públicas. ¿A qué hace referencia a las redes de políticas públicas? Digamos que hay que partir del reconocimiento que existen diferentes grupos de interés, ¿sí? Entre esos llamados actores de política pública. Y digamos que ahí hay que identificar a las redes políticas, que son esos grupos, son esos partidos políticos, esos movimientos políticos o esos grupos de presión. Entonces ahí digamos que se identifican esas redes políticas que hoy se constituyen en red o en redes de interés, en el caso colombiano en materia política medioambiental. Entonces ahí surgen lo que son los proteccionistas y los productivistas. Nace todo eso de las redes sociales, redes sindicales, entre otras. Y digamos que el hecho de entrar a construir una política pública, de por sí eso es un proceso muy complejo. Creo que ustedes se han dado cuenta en el desarrollo que han empezado en el desarrollo de la actividad. Es un proceso tan complejo, ¿por qué? Porque toca diferentes ámbitos. Toca tema presupuestal, toca tema de población, toca tema legal, ¿sí? Entonces, bajo ese aspecto, eso complejiza el proceso de las políticas públicas, que aparte de eso, aparte de que son difíciles de construir, de consolidar y de implementar, pues hay que agregarle esas presiones que vienen desde el mismo sistema político. Entonces se considera que hay que primar el interés general en la construcción de toda política pública, pero al momento de tomar decisiones aparecen distintas presiones, aparecen distintos intereses, aparecen diferentes alianzas políticas
etcétera, y todo eso puede jugarle en contra o llevarle a generar una gran presión al desarrollo de una política pública. Y partiendo de eso, hay que mencionar que el enfoque de redes se compone inicialmente de las redes de política y de las comunidades de políticas, en el que las redes de políticas se caracterizan por ser unas redes de intercambio de qué? De información. Y obviamente, pues cada organización es relativamente independiente. Y en las comunidades políticas, lo que se hacen es que se generan unas relaciones, digamos que más estrechas, unas relaciones corporativistas, y sus relaciones son estables y tienden a estar aisladas del exterior. Y básicamente podemos decir que existen 4 tipos de redes. De esas, digamos que surge la red de concertación. Esta red de concertación hace referencia, bueno, es una red con una baja participación de actores, está muy centralizada lo que es la toma de decisiones, y digamos que se orienta a una organización establecida. Luego de esa red de concertación viene lo que es una red de cooperación sectorial, en donde aquí la participación es mayoritariamente del sector público, es una red que funciona descentralizadamente, tiene una organización estable, pero tiene un acceso restringido. Y viene una tercera, que es lo que se conoce como una red de intervención. Esa red de intervención cuenta con una participación mayor del sector privado, se diferencia de la segunda, que es de que es mayoritariamente del sector público. Esta red de intervención ya es más del sector privado, tiene una mayor influencia del sector privado, tiene una dirección centralizada y una organización inestable con un acceso restringido. Y viene por último lo que es la red de presión. Esa red de presión cuenta con una capacidad para poder influir en la toma de decisiones. Entonces, esto es muy por encima, básicamente. Esto tiene mucha más componente teórico, pero digamos que no vamos a ahondar en esa parte. Nos vamos a centrar como en un poquito de contexto de cada uno de esos ítems para poder entrar al estudio de las fallas de una política pública. Y aquí, para finalizar este componente, hay que hablar de la globalización y de las políticas públicas. Y básicamente hay que decir que en el contexto internacional, adquiere cada vez mayor importancia en la dinámica de las políticas públicas, vistas desde la identificación de problemas públicos globales que impactan a las regiones, que impactan a los países, y sobre los que adquieren unos compromisos de intervención por parte de quienes, de los gobiernos, pero esto básicamente se hace en un escenario denominado foro internacional. Y esto, pues obviamente, allá en ese tipo de foros internacionales lo que se hace es que se discuten temas de formulación y de implementación de políticas que estén articuladas con la cooperación internacional. ¿Por qué hay que verlo desde la óptica de la globalización? Porque es que ya se han visto casos de implementación de políticas públicas que han sido exitosas, ¿sí? Y esos son ejemplos que hay que tratar de imitar y de implementar en países que hasta ahora estamos aplicando ese tipo de políticas públicas. Pero también hay que tener en cuenta que juegan otros factores. No significa que porque una política pública funcionó a la perfección en Argentina, entonces yo la puedo traer directamente y la implemento en Colombia y va a funcionar a las mil maravillas. No. ¿Por qué? Porque aquí hay, perdón, aquí hay un cambio aquí hay temas culturales muy fuertes, temas que pueden llegar a afectarnos directa o indirectamente, y que hace que no funcionen de la misma manera. De pronto en Argentina tienen un músculo financiero mucho más fuerte, un músculo que les permite hacer una implementación mucho más directa y solucionar los problemas de tajo. Aquí tenemos problemas de corrupción. No quiero decir que en Argentina, estoy poniendo un ejemplo un poco traído de los cabellos, pero es simplemente para hacerme entender. El tema de la globalización es simplemente un escenario en donde se van a discutir una serie de políticas públicas con el objetivo de mirar si se pueden aplicar, si son viables, si ya hay algún caso de éxito por ahí que me permita echar mano de ese caso de éxito y mirar qué puedo extraer de ahí para implementar en el país. Entonces, partiendo de eso,
se dice que el mundo globalizado impacta distintos aspectos del ámbito social, político y económico. En este caso, interesa revisar el papel de la globalización en su relación con las políticas públicas, con los actores, los procesos, los espacios internacionales de discusión de problemáticas públicas que terminan incidiendo en las agendas nacionales y en la formulación e incluso implementación de distintas políticas públicas. Entonces, aquí vienen una serie de situaciones muy particulares y es, por ejemplo, la financiación. Entonces, ustedes saben y conocen que existen unos órganos multilaterales a los que cualquier gobierno de países en vía de desarrollo, de países que tienen una serie de problemática y que necesitan o que requieren obtener ayuda de países que ya digamos que han logrado surtir ese tipo de situaciones, pues básicamente estos órganos multilaterales que hacen, se crean con base en eso. Para que ayuden a esos países. Países como toda América Latina, África, ¿sí? Algunos asiáticos, pero básicamente los multilaterales lo que hacen es buscan esa ayuda, o perdón, canalizan la ayuda de quién. Son unos órganos que se han creado por parte de las potencias económicas que le inyectan una serie de capital a esos órganos multilaterales, llámese Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, todas estas entidades lo que hacen es que a través de ellas las potencias inyectan capital, pero ellos se encargan de administrarlo y de rendirle cuentas a esos países, ¿ok? ¿Y qué hacen los países a los que les necesitan esos recursos? Acuden a esos multilaterales, le dicen, oiga, necesito plata, necesito que usted me apoye para esa financiación, es que mire que necesito resolver un problema del acueducto en muchos municipios, en muchos departamentos del país y necesitamos llevar agua potable a esas localidades, pero no tenemos el dinero, entonces queremos saber ustedes si nos pueden prestar ese dinero. Entonces llegan y, ok, sí, mire, entonces lo podemos hacer, pero ellos colocan sus condiciones. ¿Por qué? Porque es que los multilaterales tienen una característica muy importante y es que no cobran intereses. Entonces, una nación puede ir a pedirles el dinero, pero de lo que sí se encarga ese órgano multilateral es de corroborar que ese país tenga cómo responderle por esa deuda. Y en ese sentido, lo que hace es, como yo no le voy a cobrar intereses, yo sí me tengo que encargar que usted me va a garantizar el pago de esa plata. ¿Y cómo me la va a garantizar? Pues yo tengo que tener algo de injerencia en su política. ¿Qué es eso de injerencia en su política? Es básicamente decirle, oiga, ¿usted cómo me piensa pagar esa plata? No, mire, yo le pienso pagar esto en cuotas de tanto y esto va a ser a 15 años, entonces tranquilo que yo le pago, yo no le he quedado mal. Y le dicen, bueno, pero hágame un favor, ¿usted tiene subsidios para esos servicios públicos? Sí, claro, allá la gente necesita que le demos una ayuda y nosotros como país le damos un subsidio. Entonces el multilateral me dice, yo le presto la plata, pero usted tiene que quitar esos subsidios porque es que haciendo mis cuentas yo logro detectar que si usted se endeuda y aparte sigue subsidiando un servicio de estos, pues lo que va a pasar es que usted me va a quedar mal. Y yo no puedo permitir que usted me quede mal, porque esa plata no es mía, esa plata es de otros países. Entonces yo necesito rendir cuentas, por eso necesito garantizar que usted me va a pagar esa plata. Y ahí es en donde entra ese conflicto. Entonces, cuando ese país dice, no, yo que voy a quitarle el subsidio a la gente de esa manera, o a veces dicen, ok, ¿cómo está el tema de las pensiones? No, el tema de las mujeres se pensionan a los 57 y los hombres a los 62 y después de 1.300 semanas cotizadas. Ok, entonces mire, como hay problema, la población ya llegó a su pico y ya ahorita está en declive, el tema poblacional, entonces vamos a tener problemas. Entonces, yo le presto la plática, pero en tema pensional usted tiene que subir la edad a 65 años, tanto para hombres como para mujeres y que empiecen a pagarse pensiones a partir de, qué sé yo, 1.500 semanas. Entonces, esas decisiones que son un poco, que van en contravía de las políticas que se han implementado en nuestro país, pues digamos que son las que ejercen presión para que, gracias a poder acceder a ese tipo de recursos que se necesitan para desarrollar o implementar una política pública específica, se diga, uy, no, pero es que por arreglar este problema, miren el que me voy a meter, ¿sí? Ese es un problema al que vamos a llegar, al de las pensiones.
en 2 años, en 5 años, en 7 años, pero vamos a llegar a ese problema. Entonces, digamos que ese es un poquito el preámbulo de el caso en el que nos queremos meter el día de hoy. Vamos a, me voy a salir de aquí un momentico. Quiero que nos vayamos. Voy a entrar a Google Earth, ¿sí? Cuando usted está en Google, básicamente en estos punticos, cuando usted está en Gmail, en estos punticos, usted encuentra una serie de aplicaciones y dentro de esas aplicaciones está Earth, ¿ok? Que es básicamente todo el globo terráqueo que ha sido levantado, documentado por Google y por medio del cual se tiene acceso a una gran cantidad de información. Entonces, desde acá, ¿uno qué hace? Vamos a entrar a una ciudad específica, Detroit, en Michigan, para evidenciar un caso que fallaron las políticas públicas que se implementaron allá. Entonces, básicamente, aquí, gracias a Google Earth, pues uno ya, aquí ya estamos directamente en Detroit, ¿sí? Esto es el estado de Michigan. Eso queda muy al norte de Estados Unidos, cerca a los grandes lagos y todo esto, frío como tenaz. Pero Detroit era conocida como la ciudad industrial. Ah, bueno, aquí trae una descripción, dice Detroit es la ciudad más grande del estado de Michigan, en la zona central occidental, cerca del centro de la ciudad está el Instituto de Artes, y aquí si usted quiere puede obtener un poco más de información, pero básicamente lo que quiero que veamos es una situación muy particular de Detroit, y quiero que ustedes lo vayan empezando a evidenciar. En esta parte, básicamente lo que estamos viendo es una parte central de Detroit y digamos que a esta altura, pues ya se logran evidenciar cosas, pero pues yo las veo porque yo ya conozco el tema, ¿sí? Pero quisiera, voy a acercarme un poquito más a ver ustedes qué logran detectar de ese tipo de situaciones. Mm, digamos que aquí se ven una serie de edificaciones, estos son como conjuntos residenciales, ¿sí? Y hay unas zonas que están ahí como lotes, ¿sí? Como que no hay una construcción ahí, como que hay unos pedazos pelados, ¿sí? En esos sectores. Entonces uno comienza a navegar y a mirar y empieza a encontrar como muchas zonas de parqueaderos. Pues eso no es tan habitual. En Estados Unidos las zonas de parqueo están muy bien construidas porque son edificaciones o son subterráneas, pero no cosas hacia el aire libre. Y básicamente esto es muy particular de Detroit por precisamente las situaciones que se han dado en esa ciudad. Digamos que hay componentes que son bien extraños de analizar en este tipo de situaciones. ¿Qué ha pasado con Detroit? Detroit era la casa de los tres grandes. ¿Qué son los tres grandes? Las tres empresas que movieron la economía, que jalonaron toda la economía de Estados Unidos y la convirtieron o la potenciaron como una potencia económica mundial, valga la redundancia. ¿Qué son los tres grandes? Ford, Chrysler, que es otra empresa automotriz, y General Motors. Esos tres grandes se ubicaron específicamente en Detroit. Y, mire, esta es una parte específica. ¿Qué denotan acá en todo este sector? Mire que hay pocas construcciones y mucho terreno. Sí, como que en una cuadra completa solamente hay una edificación y el resto está ahí como medio abandonado, como que no hay nada de construcción ahí, ¿sí? Y digamos que uno con Google Earth lo que puede hacer es, va profundizando y con este muñequito lo que hacemos es que nos ubicamos en una calle puntual y ya nos mete a la calle directamente y lo que vamos a hacer es empezar, ahí, perdón que se están pitando aquí afuera de la calle, no sé si escuchan, les pido disculpas por eso, pero bueno, básicamente acá lo que vemos es la ciudad en pleno, ¿sí? Pero mire que hay
hay una construcción, no son las construcciones más chéveres, y vienen unos terrenos desocupados, viene otro terreno desocupado, mire todo lo que hay hacia atrás, ¿sí? Todo esto, y uno dice, pero ¿por qué esos terrenos? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado allá? ¿Sí? Y usted sigue avanzando y va a seguir encontrando esas características tan extrañas de una ciudad que llegó a ser emporio industrial de la potencia económica mundial hoy por hoy. Entonces usted empieza a encontrar ese tipo de situaciones y no es claro entender. ¿Qué pasa? Que con Detroit, por allá bueno, primero entonces tener claro que allá se ubicaron los tres grandes, Chrysler, Ford y General Motors. Y esas empresas que empezaron a hacer, comienzan a generar todo un gran movimiento industrial dentro de Estados Unidos y comienza a crecer muchísimo, comienza a tener mucha prosperidad. Entonces digamos que por allá, y aquí me salgo de esta, me voy para la gráfica. ¿Qué pasa? Imagínense, este es el gráfico en donde se evidencia cómo ha venido creciendo la población en Detroit, ¿sí? Llegó a su tope máximo en el año de 1950, ¿sí? Y a partir de ese año comienza a decrecer la población. Y uno dice, pero bueno, ¿qué pasó? Si era, imagínense, estos datos a 2018, bajó como a 690,000 la población. Esto ha seguido empeorando. Pero digamos que básicamente aquí, para no hacerles tan largo el tema, Detroit comienza a tener un auge a nivel de población a finales de 1800 y empieza a crecer su población. Mire que en 1880 habían 116,000 habitantes, una década después ya subió casi que el doble, subió a 205,000 sus habitantes y de ahí empieza a crecer vertiginosamente. Cada 10 años comienza a dar unos saltos impresionantes de población. Mire que de 1900 a 1910 casi, o sea, tuvo un crecimiento más o menos del 40% de la población. Salta de 285,000 a 465,000 habitantes. Y ni qué decir en 1920 que pasa, ahí sí se duplica la población. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué se debe eso? Pues básicamente a que ya en esta época, en 1910, 1920, los carros mecánicos, pues ya se comienzan a fabricar en masa, se instauran en Detroit los tres grandes y comienzan a demandar mano de obra. Entonces, imagínense que comienza Detroit a necesitar mano de obra, pero sucede que, y aquí empiezan a jugar entonces factores culturales. El gringo no es pues como el más hábil para poder desarrollar trabajos manuales. El gringo, ¿qué le gusta? Conducir camiones, ¿sí? Al gringo le gusta gerenciar, ¿sí? Dirigir. El man no se mete mucho en la minucia de cosas manuales y ese esfuerzo, ese trabajo. Él se lo deja más bien, y aquí me disculpo, pero pues digamos que es así como opera. Digamos que en medio de todo su racismo, porque todavía se vive racismo en Estados Unidos, deciden dejar ese trabajo duro para los latinos y los negros. Y en ese orden de ideas, ¿qué hace Estados Unidos en esta época? Porque estamos hablando de principios del siglo XIX, del siglo XX, en 1910, 1920, pues todavía había racismo, había guerras en Estados Unidos, sobre todo al sur de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Pues los tres grandes necesitan mano de obra y comienzan a regarle, como se dice vulgarmente, a regar la bola por todo Estados Unidos y a decir, oiga, necesito mano de obra, pero necesito mano de obra barata y que me trabaje firmemente. Y claro, pues digamos que ahí comienza a llegar sobre todo mucha mano de obra negra que proviene del sur de Estados Unidos y dice, mire, una persona en esa situación que dice, estoy viviendo un conflicto racial terriblemente degradado, ¿sí? No había ningún tipo de respeto de derechos humanos ni nada de eso. Y las personas negras que hacían, pues trataban de huir. Y en ese afán de huir, digamos que la válvula de escape que encuentran es obviamente Detroit. Dicen, no, pues vámonos para Detroit, que allá están necesitando mano de obra y yo me dedico allá a trabajar. Salen estas personas con sus familias
logran llegar a Detroit, empieza a crecer la población y obviamente, ¿qué hicieron? El gringo como tal, que vivía en el centro de Detroit, cuando empieza a ver que comienza a llegar toda esta cantidad de personas de color al centro de Detroit, el gringo dice, oh, bueno, yo aquí no me voy a revolver mucho, yo como que trato de salirme de esto y se empieza a ubicar en los bordes perimetrales de Detroit. Y toda la comunidad latina y negra se ubica en el centro de Detroit. Entonces, digamos que ahí estamos en 1910, 1920. Obviamente, llegan toda esta mano de obra, una mano de obra con hambre, una mano de obra necesitada, que comienza a trabajar y a jalonar y produzcan, y esta gente venda carros como si no hubiera mañana, y eso jalona el poder económico de Estados Unidos, específicamente de Detroit. Pero, obviamente, Estados Unidos como país se ve beneficiado de eso. Sigue creciendo la población, se sigue demandando mano de obra. Mire que básicamente en 30 años, en 3 décadas, la población se fue duplicando, ¿sí? Cada década se fue duplicando. Y esto, pues obviamente, generado, digamos que todo el impulso que daban los tres grandes, toda la mano de obra que necesitaban, el trabajo, y eso, pues obviamente, ¿qué hizo? Ya las personas, los latinos y los negros que necesitaban, ya empezaron a tener recursos, pues ya ellos entonces se ubicaron en el centro, ya tenían sus familias, mucho más tranquilos, no había racismo allá, no habían guerras, no había persecución, las personas podían estar tranquilas y se dedicaban a trabajar, sus hijos a estudiar, sus esposas si podían ayudaban en el trabajo, si no, pues desde la casa, pero se sentía esa tranquilidad que le permite a una familia gozar de algunos beneficios. Entonces Detroit comienza a crecer, comienza a prosperar y eso es buenísimo. Y así sube hasta 1950, que es cuando llega al pico poblacional allá en Detroit. En esa década de los 50, digamos que todo empieza a derrumbarse, ¿sí? Porque muchas empresas empiezan a cerrar, hubo recortes en las cadenas de producción y muchas empresas se vieron afectadas. Todo iba tan mal que para 1960, 10 años después, básicamente Detroit ya había perdido más de 200.000 habitantes y esta tónica se ha mantenido hasta el día de hoy, en donde digamos que su población apenas logra superar los 670, pero en el 2018, ¿sí? Esto después de la pandemia, imagínense cómo quedó Detroit. Estuvo todavía mucho más golpeada y más adelante lo vamos a entender. Es decir, así este panorama en esta gráfica lo que nos muestra es que Detroit ha perdido más del 60% de sus habitantes. ¿Ok? Ahora, las personas que se quedaron en Detroit después de esta banda, ¿qué pasó en 1950? Que los temas tributarios en Detroit, eh, digamos que afectaron a los tres grandes, ¿sí? Entonces, digamos que el gobierno central comenzó a decir, no, pero a esta gente le va re bien. Es un poco la mala percepción que tenemos también en Colombia, que no perseguimos a los evasores, ¿sí? Y digamos que siempre le vamos a cobrar más y más y más impuestos a los que siempre pagan. Y eso es una mala política, es pésima. Y entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Dijo, bueno, como a esta gente le va tan bien, pues cobrémosle más impuestos y le empiezan a subir la carga tributaria. Y pues los tres grandes, que son empresarios, que no son bobos, dijeron, oh, pues, perdón, es que me emociono. Entonces, esos tres grandes dijeron, no, pues, tan bobos nosotros que hacemos acá sufriendo esta carga tributaria tan alta, pues más bien seguimos manteniendo el mercado en Estados Unidos, pero nos vamos para México o nos vamos para el sudeste asiático y desde allá exploramos otros mercados, pero seguimos atendiendo prioritariamente el mercado norteamericano. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues muy chévere. Y ese es el temor que se tiene hoy en día con el proyecto de reforma que hay, que muchas empresas tiendan a irse, como lo que hizo la Mazda en Colombia, que se fue de Colombia, se instauró en México y sigue atendiendo el mercado desde México acá en Colombia.
y eso le evita reducirse muchos impuestos. La tasa de renta en México es mucho más baja que la de Colombia, allá no hay temas de ICA, no hay temas de gravamen a los movimientos financieros, es decir, hay muchos más beneficios y por eso las empresas prefieren irse perdiendo nosotros como población puestos laborales y el país dejando de recibir más ingresos. Entonces, eso fue lo que pasó en Detroit. Las empresas dijeron, no, pues nos vamos para otro país en donde nos den mejores garantías, en donde donde no nos cobren tanto o no nos incrementen la carga tributaria y desde allá suplimos el mercado nacional. Y eso hicieron, se fueron, cerraron las empresas, se cierran las tres grandes y todos los negocios conexos o los negocios que tenían que ver y que también dependían indirectamente de esos tres grandes, se empiezan a ver afectados, comienzan a reducir personal y se empieza a ver pobreza. ¿Qué pasa? El gringo tiene esa característica. El gringo dice, no funcionó acá en Detroit, me voy para otro lado, así sea de costa a costa, entonces me voy para Los Ángeles, me voy para San Francisco, me voy para Las Vegas, para San Diego, comienza a buscar otros territorios. Al hombre no le duele nada ese tipo de cosas. Coge su familia y chao es que le digo, y comienzan a irse. Entonces, toda esa mano de obra calificada, pues se va para otras ciudades y logra seguir trabajando sin tanto problema. Pero la población latina y negra que había acabado de llegar a institucionalizarse allá en Detroit, y digo había acabado, pues teniendo en cuenta esta gráfica de 1910 a 1950, pues logra estabilizarse allá, digamos que tienen a su familia, se logran organizar, pues ellos se quedan ahí, ellos no tienen la disponibilidad para irse a otras ciudades porque para ellos es más difícil, no tienen un nivel educativo alto, todavía se vivía racismo, si hoy hay racismo, imagínense, en esa época pues todavía era mucho peor. Entonces, ¿la población qué hace? Los que pueden se van, los que no, se tienen que quedar ahí. ¿Y qué hacen? Pues toda la población negra y los latinos que estaban allá en Estados Unidos, pues se centran, bueno, no, se ubican en el centro de Detroit. Y en el centro de Detroit, pues empezamos a ver toda esta característica. Entonces, digamos que cada familia tenía su casita, muy chévere, vivían bien, con las comodidades, y iban y trabajaban, les pagaban muy bien, muy cumplido, y tenían cómo sobrevivir. Se cierran los tres grandes, se cae la economía de Detroit, ¿y qué pasa? Comienza a surgir delincuencia. Entonces, con ese nivel de delincuencia, sin empleo, sin oportunidades, era el que más robara. Imagínense, en Detroit, bueno, yo creo que Baltimore en estos momentos es peor, pero Detroit llegó a tener casi al 35% de su población tenía antecedentes penales. El 35% de la población con antecedentes penales, imagínense eso. Pues, y usted lo entiende, usted dice, no, pues, imagínese, yo tengo familia, tengo niños, tengo hijos, necesitan comer, y usted sin trabajo, sin oportunidades, hermano, sale y hace lo que pueda, y por lo general son actividades delictivas. Entonces, se dispara increíblemente los índices de delincuencia en Detroit, la población ya no sabe qué hacer, todo el centro era un caos. ¿Y qué pasa? Entonces, se mezcla esa falta de oportunidades, se mezcla la delincuencia y llega el componente que le hacía falta y era el narcotráfico. Entonces comienza a evidenciarse temas de tráfico de drogas, y cuando hay tráfico hay prostitución y hay sicariato, y todo se empieza a degradar alrededor de Detroit. Todo Detroit estaba contaminado. ¿Qué hacen? Entonces comienzan los gobernadores, comienza específicamente el alcalde de Detroit a mirar, bueno, hombre, ¿qué vamos a hacer con este nivel con esta situación? Esto no puede seguir de esta manera. Y comienzan a decir, listo, vamos, como, como, como una entidad pública, la alcaldía, yo no sé si allá se llama alcaldía, perdónenme si estoy cometiendo alguna barbaridad con el término, pero supongamos que la alcaldía comienza a decir, ok, no hay oportunidades, no hay trabajo, entonces yo como sector público voy a dar
voy a generar empleo. Y comienza la alcaldía a abrir puestos de trabajo y una gran cantidad de cosas que en cierto momento ayuda a la población, medio sienten un respiro, medio bajan esa presión. ¿Y qué hace ese gobierno local? Pues comienza a decir, ok, mire, entonces ya tiene trabajo, ahora ¿qué le falta? No, pues es que perdimos la casa, estoy pagando arriendo, entonces comienza a crear todos unos proyectos de vivienda. Bueno, aquí me estoy yendo muy adelante. Antes de eso, con toda esa degradación social que había y degradación económica, pues ¿qué pasa? Había mucho nivel de delincuencia y toda la delincuencia estaba centrada, no sé por qué digo centrada en el centro de Detroit, perdónenme la redundancia. Estaba ubicada en el centro de Detroit. ¿Y qué hizo el gobierno? Dijo, ok, aquí lo primero que hay que hacer es esas casas que están abandonadas, porque como mucha gente se fue, dejó esa casa tirada, entonces esas casas fueron invadidas por estos delincuentes, en donde hay, digamos que tenían habitaciones para que la gente entrara y consumiera droga, para que realizara actividades de prostitución, todo ese tipo de cosas se veían ahí en el centro de Detroit. Entonces, ¿qué dijo el alcalde de su momento? Dijo, no, ok, lo primero que hay que hacer es, vamos a crear una ley que si esas casas no tienen dueño, las tumbamos, porque eso ahí es simplemente un nido de delincuencia. Por eso es que se ve tanto hueco en Detroit. Todos esos vacíos que se logran ver es básicamente porque, mira, ¿cómo me devuelvo yo al... Me olvidó. Bueno, básicamente la foto que veíamos aérea en donde veíamos muchos parches blancos, muchos parches sin construcción, es debido a eso. Todas esas casas que habían en ese sector fueron derribadas porque eran albergue de delincuencia. Entonces, el alcalde tumbó todas esas casas y empezó a dar oportunidades de vivienda a sus nuevos empleados, que eran personas que estaban desempleadas en Detroit, que de pronto estaban dedicadas a la delincuencia, le abre como institución pública, les brinda la mano, les da la oportunidad, los contrata y empieza otra vez a medio reactivarse la economía en Detroit. Estamos hablando de la década de los 80, 90. Comienza a sentirse algo de reactivación. ¿Y qué hace aparte de eso el alcalde? Dice, ok, ahora miremos cómo le solucionamos a esta gente el tema de vivienda, el tema habitacional. Y comienza entonces a crear una serie de subsidios y oportunidades para que estas personas que habían sido contratadas por la gobernación, por la alcaldía, pues básicamente tuvieran oportunidad, ellos les daban la prioridad. Entonces comienza a venderles casas, a vender terrenos. Estas personas que hacían, obviamente empezaron a construir su casa, pero como era en el centro y el alcalde la tenía clara, él decía, mire, yo necesito llenar, necesito poblar de nuevo el centro de Detroit. Y es más, digamos que a comienzos del 2000 habían campañas para que como latinos nos fuéramos a vivir a Detroit, al centro de Detroit, para llenarlo y le pagaban a uno por irse. Entonces comienzan a crear ese tipo de incentivos, ese tipo de estímulos con el ánimo de volver a reactivar a Detroit. Y de esta manera, el latino tiene algo muy particular y es que cuando llega a una ciudad, algo a un país nuevo que de pronto no conoce y de pronto en una situación ilegal, ese latino lo que hace es, bueno, venga, yo agarro a emprender, yo me invento un puesto de empanadas, de arepas y comienza a crecer y genera empleo y va moviendo la economía. Eso es lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos vive en gran parte de esos inmigrantes, cosa que no hace Japón. Japón se cerró, Japón no recibía inmigrantes, hoy en día es un país totalmente envejecido que ya no tiene cómo ser atractivo y básicamente debido a ese encerramiento que tuvo, hoy en día saca la mano y dice, oigan, mándenme a sus hijos, mándenme a sus muchachos para que vengan a trabajar acá, que les pagamos muy bien, les damos muchas comodidades, pero ya la gente dice, no, Japón, es que esa vaina, sí, ya como que la gente no apunta a eso, precisamente porque esa cultura se cerró después de cualquiera, ¿no? Después de ese par de bombazos que le mandaron, pues se cerraron como economía, se cerraron como nación y
tienen ese tipo de problemas. Estados Unidos no, Estados Unidos vive de los latinos, vive de los inmigrantes, porque esos inmigrantes generan empleo, llegan con proyectos de emprendimiento, así sean los más básicos, los más simples, pero comienzan a prosperar y eso empieza a jalonar la economía. Eso, digamos que fue lo que pasó en esa época. ¿Qué pasó? Pues que la alcaldía no podía dar todo, no podía sostener ese tipo de programas, esas políticas públicas que había creado de buena manera, con una muy buena intención para generar empleo, para volver a recuperar a esa población, para darle una segunda oportunidad, que se salieran de la delincuencia, que empezaran a tener un nuevo proyecto de vida y aparte de eso con vivienda. ¿Qué pasó? Pues todo eso se vino al traste porque no, es decir, se acabó la plata. Sacaba la plata, no tenía más cómo seguir soportando eso, siguieron tratando de sostenerlo con otro tipo de recursos. El caso fue que Detroit como tal, como ciudad, el gobierno de Detroit quebró, completamente quebrado. ¿Qué pasó? Le tocó al gobierno de Donald Trump decir, ok, Detroit se fregó, no hay nada más que hacer, vamos a inyectarle dinero, pero no lo va a administrar el alcalde, lo vamos a administrar nosotros como presidente, como gobierno. Comienzan a inyectarle capital a Detroit para tratar de volverlo a recuperar. Obviamente cuando él quiebra la ciudad de Detroit, pues quedan otra vez sin empleo las personas, vuelve otra vez a reactivarse las actividades criminales y entonces es cuando el gobierno de Donald Trump toma este tipo de problemas, le empieza a inyectar dinero, empezó otra vez a ser atractivo Detroit, al punto en que la empresa Jeep, una italiana, ya llevó su planta para empezar otra vez a jalonar el sector automotriz en Detroit y de esta manera, pues otra vez volver a reactivar la economía de Detroit. Pero llegó la pandemia, se acabó todo eso y esto volvió otra vez a quedar en ceros. Entonces, miren cómo unas políticas, es decir, miren cómo unas empresas que logran llevar una ciudad al punto máximo de desarrollo debido a temas fiscales, se van. Y el solo hecho de irse esas empresas del país generan ya, o sea, lo primero que golpean es el empleo, ¿sí? Y sin empleo, la economía se acaba. Entonces, no hay consumo, no pueden sobrevivir los otros negocios conexos y todo eso se viene al traste. La población no le queda de otra, si no tiene cómo salir, pues dedicarse a delinquir, a mirar cómo sobreviven y sale una idea que no era mala, pero fue mal, digamos que no estaba bien planeada desde el punto de vista económico para poder sostenerla, que fuera sostenible en el tiempo y se terminó agravando el problema, llevó a la quiebra a la ciudad hasta el punto en que le tocó al gobierno central intervenir, inyectarle capital administrado directamente por el gobierno central para poder ayudar a Detroit. Ese es básicamente el caso que les quería traer el día de hoy, una situación crónica, ustedes no se imaginan lo que trajo todo este tipo de situaciones específicamente a Detroit, pero que hoy en día ya se ve y se evidencia también desde otras ciudades como Baltimore en Estados Unidos, que también está grave, está sin inyección económica, unos niveles de delincuencia muy altos, es considerada la ciudad más insegura de Estados Unidos hoy por hoy. Destronó a Detroit de ese tipo de situaciones. Imagínense lo crónico que está la situación allá. Entonces es simplemente para que tengamos esa óptica de que no se trata de crear políticas por crearlas, de tratar de yo voy a quedar bien y voy a acabar este problema de raíz de una vez por todas, porque si no se tiene financiación, eso no va a funcionar, eso no va a salir adelante y no va a quedar bien. Entonces hay que tener mucha precaución con eso. No sé si de pronto tienen alguna inquietud frente al tema. ¿Conocían lo de Detroit? Eh, no, 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 señor. Ok, sabía que había tenido problemas, pero no exactamente. sí, Pero, crítico. Dime, pero Francisco. Alex, y este editor ahora mismo, ¿solo de qué vive? Si no tiene, o aún mantiene la industria, o no tiene nada, o Bueno, en estos momentos, bueno, la verdad, después de la pandemia no he vuelto a mirar en qué va Detroit. Supe
que hasta el 2019 Jeep, que es la empresa fabricante de autos italiana, se radicó allá en Estados Unidos con una serie de prebendas tributarias y todo esto. O sea, ahora les tocó dar el brazo a torcer. A poder, sí. Sí, increíble, pero eso es lo que pasa. Cuando hay unas malas políticas, mira hasta dónde llega. Y hasta donde tengo entendido, ha recibido todavía apoyo del gobierno central, es decir, el gobierno central es el que está financiando a la ciudad, la está sosteniendo, porque digamos que no hay ahorita fuentes de ingresos directa para la parte pública. Entonces, digamos que todo está siendo subsidiado vía el gobierno central. Por ahora, digamos que empresas grandes que se hayan radicado allá no lo hay todavía, pero sí se ha visto un tipo de mejoría, pues gracias a la intervención del gobierno central, porque claro, el gobierno central llega con dinero, llega con recursos, llega con políticas, y eso pasa con todas esas ciudades. Imagínense, de la ciudad de donde es oriundo Joe Biden, en Delaware. ¿Qué es Delaware? Delaware es un paraíso fiscal, no le ponga otro nombre. ¿Qué tiene Delaware? Delaware no tiene ningún tipo de recurso natural, Delaware no tiene ningún tipo de riqueza, no. ¿Qué hizo? Dijo, bueno, allá como son estados federados, cada quien tiene que tratar de sostenerse como pueda. Dijo, se reunieron todos y dijeron, oiga, aquí en esta peladez, aquí no hay nada, ¿a qué nos dedicamos? Por allá alguien dijo, no, pues, inventémonos, digamos que robémonos en el mejor sentido, no, eso no es mejor sentido, digamos que robémonos las empresas de los otros estados, traigámoslas para acá, para que inviertan acá, les damos una tasa de tributación muy baja y de esa manera, les damos una tasa de tributación muy baja y aparte les damos asesoría legal en caso que tengan conflicto en la ciudad en donde tenían residencia fiscal. Entonces, comienza a jalonarse a todas las empresas, a Google, Microsoft, Tesla, todas estas empresas dicen, mire, si en Los Ángeles, y ese va a ser otro caso que vamos a mirar con Los Ángeles, el tema de los indigentes, digamos que esas personas que pagaban gran cantidad de recursos, gran cantidad de impuestos, porque como pues les iba muy bien, el negocio que tenían lo tenían muy bien montado, eso les generaba muy buenas utilidades y eso, con base en esas utilidades, le pagaban impuestos al Estado. Entonces, pues claro, California es de los estados más ricos que hay gracias a eso, a esos hubs tecnológicos que están ubicados allá. Entonces, ¿qué hizo Delaware? Dijo, no, vengan, tampoco usted, ¿qué hace allá pagando el 21% de renta? Véngase para acá, yo le cobro el 10% y fuera de eso le doy asesoría legal. Así que tranquilo. Y entonces, ¿qué pasa? Usted busca la dirección de Google, dice Delaware, y todos están ubicados, todas esas empresas están ubicadas en un mismo edificio. Así está, esas empresas tecnológicas en Estados Unidos tienen su residencia fiscal hoy en día en Delaware porque se convirtió en ese paraíso fiscal. Bueno, paraíso fiscal suena contraproducente dentro de Estados Unidos, pero sí es de esos estados que son opacos en términos tributarios. Entonces se presta para eso, para que haya, no se comparta mucha información, se puedan ocultar recursos y todo eso, y de eso es que vive hoy en día Delaware. Y así hay historias por doquier en Estados Unidos, y es la primera economía del mundo, y mire las situaciones que tiene. Y ni hablemos de Baltimore, porque cuando lleguemos a Baltimore nos vamos a ir de para atrás. Pero bueno, eso era lo que les tenía para el día de hoy. Les agradezco mucho la asistencia. Espero que el tema haya sido de su interés. Y pues nada, nos vemos dentro de 8 días. No, nos vemos dentro de 8 días, no, nos vemos mañana. Los que tengan avances de la actividad, mañana estoy desde las 6:30 ahí conectado, con el propósito de mirar y poder ir evacuando la entrega. ¿Les parece? Listo. Gracias. No, a ti, Francisco. Muchas gracias. Gracias, Melquiades. Gracias. No, a ti, hombre. Gracias, Roque, Alexander. Henry, cuídate mucho. Muchas gracias. Que estés Muy bien, amable, Javier. gracias. Ok, Gracias, Alexander, muy cuídate amable. mucho. Buenas noches para Hombre, todos, compañeros. gracias, cuídense mucho. Gracias, Laura, lo mismo para ti. Gracias, profesor. Hasta mañana. Chao, Luis, que descanses. Buenas noches. Buenas noches, muy amable. Gracias.